Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Primero, tomando la lista, ¿ya? Por favor, atentos. ¿Se me escucha, no? ¿Correcto? Sí, profesor. Ah, ok, gracias. A ver, un ratito. A ver, Arriola Daniela del Carmen. Daniela. Valeria Barrientos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo están? Buenas noches. Helen Cabral. Helen, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Alistair Cayusani. Alistair Presente, profesor. Cayusani. ¿Qué tal? Buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Janet Durán. Janet Durán. Anabel Herrera. Anabel. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Yendi Huasco. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Marisol Malqui. Marisol. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Silvia. Carlos Milla. Carlos, ¿cómo estás? Ya te vi. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Joana Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Focori. Claudia. Gustavo Nonaco de la sala. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Jean Marco Simón. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Arriola Díaz. Ah, ya. Usted iba a pasar nuevamente. Dos vueltas es lo que doy. Entonces vamos a nuevamente. Daniela ya está presentada. Daniel Carrasco. Janet Durán. Buenas noches, profesor. Presente, disculpe. Sí, profesor. Profesor, ¿me llamó de nuevo? ¿Cuál es su apellido? Daniel Carrasco. Ah, ya. Sí, no se había notado en la lista. Ya, ahora sí. Anabel Herrera. La compañera ha reservado matrícula, profesor. Anabel Herrera. Ya, gracias por la información. Claudia Focori. Ah, ya sí la he visto. Creo que salió, ¿no? ¿Regresó? Sí, profesor. Sí. Ah, Está ya. presente, profesor. Ya, gracias. Gracias. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Y creo que somos todos. Muy bien. Entonces, vamos todos. Ya. A ver. ¿Dónde estamos? A ver, quiero llamar a uno. A ver. Alistair Cayusani se encuentra. Sí, profesor. ¿Cómo estás? A ver, Alistair, una consulta, una pregunta. Has estado en la clase anterior, ¿no? Sí. Ya. ¿Te acuerdas qué es lo que hicimos? ¿De qué hablamos?
Yendo ya directo a la pregunta, ¿no? Vimos sobre las entidades productoras de documentos. ¿Te acuerdas algo de a qué llamamos una entidad productora? Entidad productora sería una entidad pública, municipalidad, o una entidad privada también puede ser, ¿no? Una entidad privada, ¿no? Y podemos decir, gracias, Alistair. Y claro, en la entidad productora, ojo, algo también, no sé si les comenté, no solamente es, como su propio nombre lo dice, sino la que emite o la que crea un documento, sino también la que recibe, ¿ya? Porque miren, pongamos desde el siguiente caso. Somos, pues, no sé, de repente una unidad ejecutora, ¿no? Y recibimos, pues, documentos de o sea, de repente de una solicitud de acceso a información, ¿no? Entonces ingresa la solicitud más la ficha y nosotros somos los encargados de atender. Ese documento, ¿no? Tanto la solicitud como la ficha de llenado de la solicitud de acceso a información va a recaer en nuestra oficina, no va a ir a otra oficina. Entonces, nosotros, al momento de responder, claro, respondemos a través de una carta o de un oficio, ¿no? Dependiendo de la entidad. Pero el documento que ha ingresado se archiva en este caso, en nuestro archivo de gestión. No va a, digamos, a ser devuelto al usuario, ¿no? Entonces, ese documento que hemos recibido va a formar parte, ¿no? Va a formar parte del acervo documental que yo voy a custodiar y que en algún momento voy a transferirlo al archivo central. Entonces, si comenzamos a buscar el origen de ese documento, no es un documento que hayamos o algún especialista haya digitado, haya puesto la firma y lo haya derivado, ¿no? Lo que es un documento que ha llegado, pues, a nuestra oficina y que nosotros hemos respondido, pero ya, pues, ha quedado archivado. Entonces, ese documento recibido va a formar parte de nuestra correspondencia, ¿no? En este caso. Y es parte de lo que se conoce, pues, como la producción, ¿no? de documentos en el archivo de gestión, en este caso. ¿Ya? Entonces, eso más o menos era lo que quería comentarle, ¿no? Y en relación, pues, a la clase pasada, ¿no? Sobre el organismo productor de documentos. Bien, entonces, por favor, me avisan si se logra ver Esto lo voy a pasar ya para que lo cuelguen. Entonces, se logra ver, ¿no? La clase de hoy, de análisis de un organismo productor. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se deja ver. Ok. Ya, muchas gracias. Siempre me ha pasado algunas veces, ¿no? Que avanzaba y al final no estaba reproduciendo. Entonces, por eso me gusta siempre consultarles, ¿no? Preguntarles ahí cómo vamos. Entonces, partamos de la identificación, ¿no? Como una fase previa muy importante, ¿no? Antes de iniciar, pues, la organización como tal, ¿no? Entonces, no hago clasificación ni ordenación sin antes poder, como quien dice, empaparme del tema, ¿no? Entonces, y si es una dirección, ¿no? Una oficina, la cual no he tenido experiencia previa, entonces con mayor razón, ¿no? Porque sucede que a veces, yo he trabajado ya quizás, ¿no? En un archivo de recursos humanos, en el tema de legajos, qué sé yo.
Y me voy a otro sitio y, o casualidad, también realizo pues labores de organización en un archivo de legajos, ¿no? Legajos de personal. Entonces, no se me va a hacer complicado, ¿no? Porque, de cierto modo, la experiencia, bueno, la he adquirido en base pues a los documentos que he estado revisando. Pero pongamos en un segundo escenario, que me asignan, ¿no? O logro ingresar a trabajar en un archivo de un órgano de línea, ¿no? Que no necesariamente sea pues un órgano de apoyo como Secretaría General, como Planeamiento, como Tecnología de Información, Asesoría Jurídica. No, sino que sea pues un órgano o unidad orgánica de línea. Entonces no voy a encontrar funciones de ese órgano de línea en otra entidad. Pongámonos el ejemplo de los viceministerios, ¿no? No va a ser igual, pues, un viceministerio de gestión institucional del Ministerio de Educación con el viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Probablemente sí compartan series si hablamos, pues, de una oficina de finanzas de esta entidad A versus la entidad B. ¿Por qué? Porque las series documentales se van a desprender de las funciones, ¿no? Y también de los programas que puedan manejar en estas oficinas, ¿no? Del SIGA, el CIAF. Entonces se van generando formatos y también tipos de documentos. Ya, entonces, en órganos de apoyo, ¿no? Quizás pues haya una constante de que podamos encontrar series, ¿no? Iguales, pero en los órganos de línea no. ¿Ya? Entonces es importantísimo por eso que realicemos esta actividad previa, ¿no? Que es la de identificar, ¿ya? Los documentos en los cuales yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué es la identificación? Consiste en el estudio de las funciones del área generadora de documentos. Ya sabemos que es el área generadora de documentos, ¿no? Es el área que emite y recibe documentos. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar estas funciones, ¿no? Vamos a partir ¿recuerdan? Del reglamento de organización y funciones, ¿no? El reglamento. Y hay otro documento también que es parecido, pero habla sobre los puestos, ¿no? El manual de puestos. El manual, claro, el manual de puestos de la entidad, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Vamos a poder revisar. En realidad, tendríamos que, si queremos, digamos, conocer, ¿no? Todos los pormenores de esa oficina, tenemos que revisar, digamos, todos los instrumentos, los documentos, digamos, de gestión de esa oficina, ¿no? Partiendo del ROF, puede ser el manual de procesos, puede ser el mapa de procesos también, ¿no? Para poder ver, ¿no? El flujo, ¿no? Por el cual se van desarrollando las actividades o los procesos en este caso. Podemos revisar también el organigrama para situar dentro de esta estructura orgánica donde se encuentra la oficina a la cual yo le voy a prestar el servicio, ¿no? Entonces, revisamos diversos documentos de gestión. ¿Ya? Un poquito de agua porque se me seca la garganta. Entonces, ¿cómo se hace la identificación? Revisando pues las memorias, organigramas, los acuerdos, para poder indagar, pues, ¿no? Sobre fechas de creación, sobre cambios que ha habido, pues, en la estructura orgánica. Lo que algo también me percaté, ¿no? De un tiempo a esta parte, es que nos piden mucho los anteriores ROF, ¿no? Los reglamentos de organización y funciones. Porque sucede que a veces solicitan documentos de una oficina que
entre comillas, o a simple vista, ya no está. No lo encontramos en el actual organigrama. Entonces, en ese caso, tenemos que revisar pues los ROF antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos ROF antiguos vamos a poder encontrar las funciones y vamos a poder determinar cuál es la dirección que ha asumido las funciones. Porque esto también pudo haber sucedido, ¿no? Que se haya asumido pues funciones de otra oficina. Entonces, es algo también que he observado bastante, ¿no? Nos piden, por ejemplo, hay una dirección en el ministerio que se llamaba Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales. Y actualmente ya no se llama así, sino que ha ido cambiando, ¿no? De funciones, añadiéndose de funciones, fusionándose también. Y ahora pasa a llamarse Dirección de Política Macroeconómica, Descentralización Fiscal. Entonces, por esa segunda parte, ¿no? De descentralización fiscal, es que ha asumido, pues, las funciones, ha absorbido funciones, y cuando se realiza, pues, alguna búsqueda de esa oficina, antigua oficina de Asuntos Económicos y Sociales, es que se solicita a esta nueva oficina, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar los documentos, ¿no? Ahora, hay que revisar los reglamentos de organización y funciones, normas internas, nacionales también, ¿no? E internacionales que aplica directamente en el trabajo que desarrolla el área. Y en este caso de las normas internas, ¿no? Los que están trabajando pues en el sector público podrán haber visto, ¿no? Normas internas que favorecen, ¿no? Justamente la identificación de las funciones, de los procesos y por ende también las series documentales, ¿no? De repente pues una norma interna de organización documental o un documento aún más general, ¿no? Que es lineamientos del sistema de archivo de la entidad, del CIA, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar en un solo compendio, en un solo documento, vamos a encontrar varios procesos de archivo. Organización, de repente descripción por ahí, valoración, servicios archivísticos, ¿no? Varios. Ahora, ¿por qué debemos hacer la identificación? ¿No? ¿Por qué debemos hacer la identificación? Ahí me voy a dejar de todos segundos y vamos a escuchar a algún voluntario o voluntaria, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? A ver, lanzo la pregunta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que debemos de realizar la identificación? De cierto modo también algo les he comentado, ¿no? Es para saber, profesor, qué tipos de documentos son lo que genera cada unidad orgánica, cada órgano de línea, de apoyo, todo lo que conformaría la institución, ¿no? Así es, Blanca. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Por qué debemos de realizar esta actividad previa, ¿no? El de la identificación. Profesor, buenas noches. Al conocer toda la entidad y las funciones, al conocer toda la entidad y sobre todo las funciones, vamos a poder identificar y organizar las series documentales, ¿no? E incluso poder tener ya una versión preliminar del cuadro de clasificación de documentos. Sí, gracias, Desiree. Claro, y me va a permitir luego familiarizarme, ¿no? Con los documentos en los cuales estoy realizando mi trabajo, ¿no? De organización, ¿no? Entonces, es una etapa previa, ¿sí? Muy importante, que me va a permitir familiarizarme con los documentos, identificar series
y por ende poder realizar la organización de los documentos de una manera adecuada, ¿no? Sin contratiempos, ¿no? Y sobre todo bien hecho, ¿no? Porque lo que pueda suceder más adelante es que se tenga que volver a reorganizar, ¿no? Lo que de repente pueda haber considerado que está bien, ¿no? Y no necesariamente es así. Entonces, ¿por qué debemos hacer la identificación, no? No pueden organizar los documentos del área si no saben qué documentos producen, cuántos y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, como una labor previa, ¿no? Se pueden tener documentos en el área que no le corresponden. Y una vez identificado esta situación, realizar pues la devolución del caso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no se vaya a perder esos documentos, ¿no? Recuerden que son documentos, son, digamos, únicos, ¿no? Y por ende, pues no es más difícil una reconstrucción de un expediente o de documento si es que se pierde pues justamente el original, ¿no? ¿Por qué debemos hacer la identificación? Porque se desconoce la historia o la trayectoria del área generadora. Entonces, a través de este conocimiento que voy a adquirir, voy a poder realizar pues mis actividades de una manera adecuada, ¿no? Ayuda a tomar decisiones administrativas también, ¿no? También con el conocimiento de los documentos que voy a trabajar me favorece muchísimo, ¿no? Y también el ahorro del tiempo, ¿no? Que es tan preciado. ¿Por qué debemos hacer la identificación? Porque será la base para elegir el sistema de clasificación y el método y los métodos, perdón, de ordenación que implementará el área. Entonces, es como que el insumo, ¿no? Que voy a brindar para la elaboración, pues, no sé, de repente de algún servicio de ordenamiento, de clasificación, ¿ya? Ay, me adelanté. Ya, entonces, ahora, por ejemplo, otra actividad que debemos de realizar es el análisis del organigrama, ¿no? Ustedes, al visualizar un organigrama, claro, van a ver, pues, ¿no? Los órganos de apoyo, los órganos de línea, los órganos de asesoramiento, ¿no? Y yo voy a poder ubicar, ¿no? El área, la coordinación, de repente, ¿no? En este organigrama. Por ejemplo, quiero encontrar el área de trámite, de gestión documental y archivo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿No? ¿En qué área? Ya lo había, pero a ver. Está como parte de un órgano de apoyo, ¿no? El área de administración, ¿no? Si se puede ver. La dirección, el órgano de control institucional y luego las áreas, ¿no? Administración, recursos humanos, planificación y presupuesto, asesoría jurídica. Y como órganos de línea, el área de gestión de la educación básica regular y especial, el área de gestión de educación básica alternativa, las famosas EBAs, y técnico-productiva, y el área de supervisión y gestión del servicio archivístico. Entonces, cada una de estas áreas tiene sus equipos que lo conforman, ¿no? Y lo que tengo que es identificar justamente al equipo, el equipo al cual yo le voy a brindar mis servicios. Si de repente es un tema contable, ya busco, pues, ¿no? Área de administración, y ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Equipo de contabilidad. Entonces, todos esos 1, 2, 3, 4, 5, digamos, celdas que ahí pueden ver, o rectángulos,
todos realizan una misma actividad, ¿no? O función dentro de la entidad, ¿no? Y por eso se agrupa. Entonces ahí encontramos el equipo de trámite documentario y de archivo, ¿no? De repente me encargan de trabajar, pues, no sé, las notificaciones que se realizan. Entonces dentro del organigrama, voy a identificar, estos tipos de documentos lo produce el área o el equipo de trámites documentarios de archivo. Ya, bueno, entonces, la importancia, pues, ¿no? De revisar la estructura de una entidad, en este caso la UGEL 5, ¿no? A través de su estructura orgánica. Y si pueden ver, de la dirección se abren dos brazos, ¿no? Un brazo, los órganos de apoyo, el otro brazo, los órganos de asesoría. Y en la parte baja están, pues, los órganos de línea, ¿no? Los órganos de línea. Este organigrama, ustedes lo ven, o sea, es en realidad pequeño, ¿no? En comparación de otros organigramas donde pues no hay 3, sino de repente 6, 7 órganos, ¿no? O unidades orgánicas que antes o sea, a veces no, en un organigrama pues no vamos a encontrar de repente algunas áreas, ¿no? Que recién pues, o son coordinaciones o son equipos, ¿no? Bien, entonces equipo de trámite documentario y archivo, ¿no? Ya, digamos que me ha tocado trabajar documentos de la oficina de notificaciones. Entonces primero tengo que mapear, ¿no? Dentro del organigrama, ¿dónde voy a encontrar mi equipo de notificaciones? ¿No? Están dentro de trámite documentario y archivo. Ahí lo vamos a encontrar. Un ejemplo de lo que les estoy comentando es por ejemplo, en este caso, el ROF del Ministerio de Economía. ¿Qué artículo? 93, ¿no? Funciones de la Oficina de Gestión Documental y atención al usuario, ¿no? Este es, a modo de ejemplo, es las funciones de la dirección en la cual vengo trabajando actualmente, ¿no? Así se denomina, Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario, o OGDAU, nuestros iniciales. Entonces, ¿qué funciones tiene? Y a partir de esas funciones, ¿qué series podemos identificar, no? Por ejemplo, proponer un plan de acción para los usuarios de diferentes canales de atención del ministerio. Plan de atención de usuarios, ¿no? Ese es el requerimiento. Entonces, vemos que esto es una función o una labor del área de mesa de partes y por ende se le va pues a derivar, ¿no? Esta solicitud. Por ejemplo, otra función de esta Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario: proponer la elaboración y actualización de directivas, procedimientos u otros instrumentos en materia de gestión documental y de atención al servicio de atención del usuario. Porque pues estos son áreas dentro de la Oficina de Gestión Documental, ¿no? Notificaciones, atención de reclamos y quejas, atención de las solicitudes de acceso a la información, atención de los servicios archivísticos. Entonces vamos a encontrar dentro de un detalle, ¿no? Varias actividades. Por ejemplo, otra función, ¿no? Formular, proponer y conducir actividades de orientación y atención a los usuarios de servicios que brinda el ministerio, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una función. ¿Y qué tipo de documento o qué serie documental se va a desprender de esta función, ¿no? De esta Oficina de Gestión Documental? Formular y proponer los instrumentos normativos y acciones que contribuyan a la mejora de la prestación de servicio, en lo que se refiere a los procedimientos TUPA del Ministerio.
También gestionar y tramitar los plazos, dentro de los plazos establecidos por normas legales vigentes, las actividades de acceso a la información, reclamaciones, quejas y reclamos, ¿no? Que es lo que le estaba comentando pues hace un momento. Miren, y tenemos más funciones, ¿no? De la Oficina de Gestión Documental, hasta la letra K. Entonces, F, administrar la mesa de partes del ministerio. Y todo lo que conlleva pues a su implementación, a su puesta pues en desarrollo, ¿no? De las actividades que realiza la mesa de partes, ¿no? Coordinar y solicitar la actualización del portal de transparencia, ¿no? Esto es, bueno, es lo que analiza pues es la abogada, ¿no? Encargada justamente de atender los procedimientos, los pedidos, ¿no? Brindar asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas. Esto es en temas de organización, transferencia, eliminación. Esta es una actividad, por ejemplo, permanente. Todos los años señalamos en nuestro plan de trabajo, en nuestro plan anual de trabajo, las actividades de coordinación y solicitud de información para el portal de transparencia, ¿no? Entonces, eso también. Transferir al Archivo General de la Nación los documentos que el Ministerio haya sido calificado como patrimonio, de acuerdo a las normas establecidas. Entonces, la transferencia, ¿no? Que se envía pues al Archivo General de la Nación es o debe ser sobre todo de documentos que a la fecha no hayan sido declarados como patrimonio documental. Entonces, hay que tener pues una consideración, ¿no? Por si acaso. Y bueno, las demás funciones que asigne el director general, ¿no? En este caso, la modificación realizada pues a través de esta resolución que aprueba todo el tema de normativo que va a implicar para los archivos, ¿no? Tanto las directivas internas como las directivas emanadas pues por el Archivo General de la Nación, ¿no? Como ente rector y en la entidad que encabeza pues el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Entonces acá quería llegar, ¿no? Un ejemplo vemos acá de una ficha técnica de series documentales que es parte, juntamente, ¿no? Con la tabla de retención, forma parte del programa de control de documentos, ¿no? Documentos. Ahí vamos a acercar un poco más, porque es importante poder visualizar qué información me resulta relevante. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una serie que pertenece a la Oficina de Gestión Documental. Partamos del ítem 1, ¿no? Región, ya bueno, pues ahí va Lima, entidad, Ministerio de Economía, en mi caso, unidad de organización, ¿no? En este caso el archivo de gestión, ¿no? La Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario. 1.4 es documento de gestión, o sea, con qué documento vigente se rige pues la secretaria, el asistente administrativo para la continuidad operativa, ¿no? En un caso, pues, quien les habla se encuentra de vacaciones, se repente con algún tipo de licencia. Entonces se realiza pues los servicios archivísticos. ¿Y qué cosas son los servicios? ¿No? Son pedidos de documentos, ya sea de manera física o digital, y que el archivo se encarga, pues, dependiendo, ¿no? Si es una redistribución, es de repente que, no sé, o el tipo de documentos también que conforman este servicio, ¿no? Solicitudes, memorandos, también podemos encontrar correos electrónicos. Entonces, todo lo que conforma, pues, los tipos documentales para esta serie documental que es servicio archivístico, se deben de colocar pues en este rubro 3, ¿no? Punto 1, ¿no? Y de ahí pues se va llenando, ¿no? Esta ficha técnica. Tipos de documentos que le integran, dispositivos legales, formato, la frecuencia de uso, ¿no? La cantidad de veces que
se solicita un documento que ya está archivado. Y en el numeral 3.4, el marco normativo, ¿no? Que es la ley 19.414, la ley 25.323, la resolución jefatura 010-2023, ¿no? Es la norma del servicio archivístico. Esto fue en el 2020, ¿no? La directiva 01. Y de ahí ya no hubo más, pues, ¿no? Hubo otra por el tema de las medidas de alejamiento, ¿no? Por el tema del COVID. Pero de ahí no, hasta este año, ¿no? Que se aprueba pues la directiva 01, la norma de administración, ¿no? De archivos. La resolución 056-2016 que aprueba la directiva 01, esto ya está derogado, pues, ¿no? Ahora es directiva 07. Y finalmente la resolución ministerial 213, texto integrado actualizado del reglamento de organización y funciones del ministerio. Entonces, en este caso, ¿no? Es una serie del Ministerio de Economía y por ende digamos que toda la información está relacionada pues a esta sección, ¿no? Ahora, algo importante que también es bueno que lo comparta, que es las reglas de control y retención, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 4.2, valor de la serie documental. ¿Qué nos señala eso? Hay dos opciones nada más, ¿no? Si es temporal o es permanente, ¿no? Muy bien. En este caso le pusimos temporal. ¿Por qué, no? Porque el área usuaria le asignó pues 2 años, ¿no? En el archivo de gestión. Y luego ya en el archivo central, sus 6 años, pero igual, ¿no? O sea, no llega, ¿no? Al total de años que son necesarios para ser considerado como documento de valor permanente, que son 30 años, ¿no? Entonces, al año número 9, ¿no? El siguiente año, haber cumplido sus 2 plazos de retención en el archivo de gestión, y luego en el archivo central, en el año 9 ya, estos documentos pueden ser eliminados. Si es que, digamos, hay un PCD aprobado. Porque si no, se va a tener que recurrir, pues, a los métodos tradicionales para la eliminación, por ejemplo, ¿no? Métodos tradicionales. La elaboración de un acta, la elaboración del expediente que contiene, pues, las fichas, las series documentales, perdón, y que contenga también las muestras. Entonces, ese es el método tradicional. Pero ahora, ¿cómo es? ¿No? En el caso de las entidades que cuentan con un programa de control de documentos, lo que se tiene que enviar como parte del expediente es el informe, ¿no? Que detalla pues la aprobación de las series. Luego del informe vamos a encontrar las muestras, también que debe ser parte de los inventarios, ¿no? Para saber exactamente qué cosa es lo que se está eliminando. Y a veces justamente la elaboración de estos inventarios nos ha salvado, como quien dice, ¿no? El pellejo, porque pedían información que ya estaba eliminada, me acuerdo de correspondencia del año 90, y si no tuviéramos pues la referencia, ¿no? De qué se hizo, finalmente pues no lo vamos a encontrar, estos documentos nos piden el archivo y no va a estar, pues no, porque ya ha sido eliminado. Entonces, lo que hacemos es responder, ¿no? Indicando de que esos documentos, pues, de acuerdo a la tabla de retención de documentos, han sido eliminados. Entonces, y esto es una actividad consciente, legal, ¿no? Y sobre todo, pues, digamos que el AGN, de cierto modo, promueve, ¿no? Que el desarrollo de actividades archivísticas en las entidades. Entre ellas, la eliminación, claro está, ¿no? Los 6 años. Y en la parte final, si ustedes ven, numeral 6,
sobre la aprobación, ¿no?, del comité evaluador de documentos por parte del comité. Entonces, se dan cuenta como presidente la doctora Sonia Dávila. Entonces, ella hace pues su firma correspondiente. Nos observaron, ¿no?, una vez, porque el representante del área usuaria no tenía firma. Entonces estaban las 3 firmas digitales y adicional estaba pues la firma manuscrita o manual, ¿no?, de representante del área usuaria. Entonces, sí nos dijeron, no, bueno, tienen que estandarizar, ¿no? Entonces, voy a mostrarles nuestro PCDA para que vean el volumen, ¿no? A ver, demos un segundito. Ahí vamos a encontrar. Ya voy a ingresar a mi computadora de manera remota. Vamos a ver cómo está. Ya, entonces voy a compartirles. Me avisan ya si logran ver. Estoy entrando. Ya, acá vamos a encontrar entonces casi todas las directivas las tengo y por acá tengo acá está el PCDA actualizado. Bueno, ahí está. Este consta de 638 folios nada más y para 84 unidades orgánicas que tiene, imagínense. Ya, entonces tenemos la resolución, ¿no?, que aprueba el programa de control de documentos. Ahí sí lo pueden ustedes visualizar. Dice, no lo puedo seleccionar todo. Pero esta es la primera parte, ¿no?, donde dice, artículo primero, aprobar el programa de control de documentos archivísticos, el cual está conformado por la ficha técnica de series documentales y la tabla de retención de documentos archivísticos. ¿No? ¿Cuándo ha sido esto? En noviembre del 2022. Luego ya viene el documento como tal, programa de control de documentos archivísticos, una breve presentación, el índice, y así. ¿Qué más tenemos? Bueno, por la cantidad, ¿no?, de unidades orgánicas que podemos encontrar, un montón de series documentales, ¿no? 84. Y así luego las tablas. Y finalmente, bueno, también incluimos el cuadro de clasificación. Pero acá tuvimos un problema, ¿no? Porque en la resolución solamente se aprobaba el programa de control de documentos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí. A ver, me avisa. Fíjense, el artículo 1. Aprobar el programa de control de documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, conformado por las fichas técnicas de series documentales y la tabla de retención, ¿no?, que es parte de. Habla sobre la derogación de la resolución ministerial del año 2021 y también designa a la OCDAW como la persona encargada de supervisar, aplicar y ejecutar el programa de control de documentos. Esta parte me parece bastante interesante, ¿no? Ejecución del programa de control de documentos. ¿Por qué? ¿Por qué habrán tercedido en ese término, no? ¿Por qué creen ustedes? Acá donde dice ejecución. Tratando de pintarlo ya para que se vea. Entonces, claro, porque podemos tener el PCD, ¿no? El PCDA en ese momento, pero ello no necesariamente implicaba que
algunos o sea, trabajasen así a la par con el PCDA, ¿no? Sino que ellos la realizaban pues a la manera como ellos lo manejaban y luego pues hacían las consultas del caso. Y bueno, finalmente remite pues la copia al AGN, ¿no? Ya no, todavía falta un poco más. Ya, entonces luego ya viene el programa de control de documentos, una introducción, una justificación, y ahí tenemos, por ejemplo, el cuadro de clasificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Algo que ha de resaltar es la codificación, ¿no? Fíjense, ahí está todo. Miren, por ejemplo, las series documentales del despacho. Decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y correspondencia. ¿Cuál es el código de la sección? Este código, ¿no? 10.1 para despacho, 10.4 para contribuciones, para DEFCO. Entonces así se le va detallando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las codificaciones del despacho viceministerial de Hacienda, ¿no? Es parecido, no difiere mucho con la realidad. Mire, por ejemplo, otro ejemplo acá, las series del órgano de control institucional. Entonces, el informe de gestión, hoja informativa, correspondencia. Plan anual de control, ese para el caso de la oficina de planeamiento, ¿no? Y así vamos a encontrar todas las series, ¿no? En cuanto a series de la gestión documental y de recursos humanos. Acá un típico, ¿no? De la Oficina General de Administración. Tenemos las coordinaciones, ¿no? Administración, recursos humanos, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Sancionador, o esto depende de la entidad también, ¿no? La Oficina de Abastecimiento, no quiero tener otro. Ya. Entonces, tenemos mapeado las series documentales. Por ejemplo, acá la de recursos humanos, ¿no? Y series clásicas, ¿ah? Resolución directora de recursos humanos, instrumentos de gestión de recursos humanos, planilla de pagos. Bueno, ahí las series, algunos son conocidos, ¿no? Legajos de personal, no conoce, planillas de pago. Acá los procesos de selección, ¿no? De esos tenemos, bueno, tienen ellos más de 400 cajas, ¿no? Con procesos de selección de personal CAES. Pero ¿por qué tantas cajas? Alguien se preguntará. El tema es que hace algunos años, antes de la pandemia, se recibían los documentos, las series documentales, pero no, o sea, al momento de recibir las transferencias también, ¿no? Porque esa es una de las modalidades por las cuales llegan los documentos. Teníamos que necesariamente revisar, ¿no? El contenido de la caja. No podíamos brindar o dar nuestras visto bueno si que nosotros antes no revisamos, ¿no? Miren otras series, ¿no? También plan de desarrollo de personas, que esto se encuentra pues en todas las entidades, ¿no? No es algo exclusivo. Bueno, y las series pues del área de bienestar, ¿no? ¿Cuántos hay? Varios. Luego de abastecimiento, que es una de las que mayor cantidad de series fueron aprobadas.
los libros contables, ¿no? Libro mayor, libro diario. Bueno, es cuestión de ir revisando cada una de las series, ¿no? Miren acá de tecnología de la información, por ejemplo. Acá vamos a encontrar áreas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este de sistemas de información. Hace un tiempito fuimos nosotros a visitar y wow, la cantidad de cajas, ¿no? Con documentos producen bastante, ¿no? Sobre todo porque ellos son los encargados de validar, de hacer muestreo o pruebas de los software que compran. Entonces, imagínense la cantidad de cajas con documentos, ¿no? Creo que de todas las direcciones de esta oficina general, esta oficina de sistema de información es una de las que más produce, ¿no? Si es que no es la que más produce, ¿no? Porque una buena cantidad hemos encontrado. Y bueno, acá tiene otro órgano de apoyo, la Oficina General de Servicios al Usuario, en la cual pues trabajo actualmente, y ahí vamos a encontrar dos órganos de línea, ¿no? La OCTAO, que es la Oficina de Gestión Documentaria y Atención al Usuario, y la Oficina de Gestión de los Conectamev, ¿no? Es otra unidad de esta dirección general. ¿No? Y por ejemplo, en archivo, vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar? Por ejemplo, ya plan anual de trabajo, expediente de valoración, programa de control de documentos. Se me pasó todo. Temas de transferencia, los expedientes de transferencia. Luego, bueno, registro de servicio. Pero esto es lo que estoy resaltando, es lo que, digamos, como archivo conocemos y producimos, ¿no? Igual otras oficinas, ¿no? Porque miren, este de acá, integridad institucional y riesgos. O sea, creo que para ellos la idea era poner en el PCDA todos sus expedientes. Y no era necesariamente así, pues, ¿no? Bueno, voy a adelantarme. Bueno, eso también gestión fiscal, ¿no? Voy a adelantarme bastante. Sí, es bastante la cantidad de fichas, porque algo también que es necesario que se sepa es de que es una ficha por cada serie documental. No, miren, por ejemplo acá, responsabilidad de transparencia fiscal, ¿no? Tiene su periodo de retención temporal, 15 años en total. Al año 16, 17 ya no debería pues estar esta serie, ¿no? Debería ser pues ya eliminada porque hay un documento aprobado por resolución ministerial inclusive, ¿no? Bueno, el tema del valor o del periodo de retención va a variar dependiendo de la unidad orgánica, del valor que le puedan dar y también del especialista, ¿no? Que pueda participar, porque de repente para este especialista, ¿no? O sectorista de esta dirección de, ¿cómo se llama en este caso? A ver, Dirección de Política de Descentralización Fiscal. De repente para él, pues, determina que se debe conservar 15 años. Y de repente otra persona decía, no, mucho tiempo, vamos a asignarle 12 años. Entonces, lo importante es porque se reconozca, se identifique y se apruebe, ¿no? Finalmente. Y así, ¿no? Tenemos, imagínense, son 84 unidades orgánicas. Por lo que han visto, más o menos cada órgano de línea tiene una muy buena cantidad de documentos, ¿no? De archivo. Y en este caso, pues, han firmado los 4 con firma digital, ¿no?
Cuando estoy acabando, me fue pasar el frente. Recuerdo, se ve. Ya, y acá, por ejemplo, tenemos la tabla de retención, ¿no? Entonces, datos de la entidad, sección quiere decir la oficina, luego la serie de documentales en la columna 4, revisión de bienes, presentación anual de inventarios, consultas técnicas, etcétera. Y en el numeral 3 se encuentran los códigos de cada una de las series, ¿no? Fíjese, todas son 45 extensión .05 y lo que va a diferir o cambiarse es el último punto, ¿no? Sobre el código, pero también han empleado de manera numérica, ¿no? No es aleatoria. Hay un orden ahí. Bueno, por cada serie les comenté que se identifican, ¿no? las series documentales. O sea, ya cuando llego lo veo. Esa parte. La tabla. Bueno, esta es la tabla de retención de documentos, ¿no? Ya, no hay más. Entonces, ¿qué documento conforma el programa de control, no el PCDA, el programa de control de documentos? Nombre de la serie documental, cantidad de días, ¿no? Considerados pues dentro de este numeral, ¿no? Retención o periodo de retención. Y así, ¿no? Por ejemplo, acá en materia Procuraduría Pública, especializada en materia de Hacienda. Entonces, igual, pues hay un falso expediente en materia hacendaria y la correspondencia, ¿no? Bueno, fíjese, acá hay un ejemplo, ¿no? De cómo es que el valor permanente establece que esta persona debe de tener, pues cumplir con esta serie todo el total de años, ¿no? Dice 30 años, no lo puedo eliminar si tiene 15, 25, 29 años. Tiene que cumplir exactamente 30 años. Bueno, ya no hay más en esta parte. Entonces, ¿qué les parece? Es muy importante el establecimiento de un programa de control de documentos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Es importante un PCDA, una tabla de retención de documentos, ¿no? Sobre todo la tabla. ¿Por qué creen que es importante? Sí, profesor. Claro, es muy importante la tabla de retención porque de acuerdo a la tabla vas a dar el valor de la serie, no si es temporal o permanente. Y en que vas a evaluar la serie en la tabla de retención para ser eliminado de acuerdo a su tiempo de vigencia administrativa, ¿no? Profe, está con el audio apagado. Perdón. Gracias, Wilman. Sí, ¿alguien más quiere participar en esta parte? A ver, Daniel Carrasco nos dice, porque permite descongestionar el archivo central con periodicidad, debe ser, ¿no? O sea, bajo ciertos plazos o tiempos que están establecidos en el plan anual de trabajo archivístico, por ejemplo, ¿no? En que mes del año se va a realizar pues la eliminación de documentos, ¿no? Entonces nos va a servir para varias cosas, ¿no? Nos va a servir también para transferencia, para eliminación. ¿Cómo va a servir para transferencia? Porque al cumplimiento de los plazos de retención podemos transferir los documentos del archivo de gestión hacia el archivo central. Ese es en cuanto a transferencia, pero y en cuanto a eliminación, de igual forma, ¿no? La directiva 01 de este año señala pues de que debe de autorizarse, ¿no? La eliminación a través de un comité, ¿no? En este caso el comité evaluador de documentos.
Creo que hice otra pregunta adicional. Bueno, eso me pasó. Era con el tema del PCDA. Ya, ahí Alistair nos señaló, ¿no? Identifica y establece los tiempos de depuración de los documentos. Y Daniel Carrasco dice, permite descongestionar el archivo central con periodicidad. O sea, en periodos, ¿no? Sí, es parcial, ¿no? El tema de esto de la descongestión, porque lo que va a permitir la descongestión es las transferencias como tal, ¿no? Que una determinado órgano no elimine sin conocimiento y apoyo del archivo central, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta parte, ¿no? De la labor que desarrolla o debe de desarrollar o sea, las actividades, ¿no? Que desarrollan los archiveros, ¿no? Tanto los archivos de gestión como el archivo central, y guiándose del PCDA, ¿no? Se va a eliminar considerando los plazos de retención, ¿no? Y que sea, pues, considerado documento de valor temporal, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere? Ya, vamos a compartir estos. A ver, me confirman por favor si se ve. Ya, seguimos entonces. Entonces ahí tenemos, digamos, todos los ítems, ¿no? Necesarios para la aprobación de una ficha. Y luego del PCDA como tal, ¿no? La persona, pues, encargada de la eliminación, lo que va a hacer es recopilar, ¿no? En las entidades que no tienen PCDA, van a recopilar todas las series identificadas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, antes que estamos hablando de las series de servicios archivísticos, ¿no? Entonces, ¿qué documento la conforma, no? Esta parte no hemos visto. El numeral 3.1, referido a la atención de pedidos de los documentos físicos o digitales, préstamo, consulta, reprografía, desarchivamiento, que brinda el archivo central de la entidad a los usuarios internos y externos. Entonces, en cuanto a la definición, se refiere a la definición de este proceso, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que vamos a poner es una definición relacionada, pues, al servicio archivístico, no tanto de una manera general, ¿no? Como lo estamos viendo. Luego, en el 3.2, en el numeral 3.2, se señala, ¿no? ¿Qué tipo de documentos integran este expediente? Entonces, y eso debe estar, digamos, muy bien relacionado, ¿no? Los tipos documentales que conforman una serie documental. Formato de servicios, solicitud, llegarendo, entre otros. Y el 3.3 hace referencia a la frecuencia del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, con qué cantidad de pedidos hay sobre frecuencia, ¿no? Que Ajá. Es la solicitud del servicio, ¿no? Exacto. O sea, y acá hay digamos, un indicador, ¿no? O sea, si es que es un documento que no se pide nunca o casi nunca, entonces este es un indicador también cuando ustedes revisen, pues, la directiva de eliminación, van a percatarse, ¿no? Que uno de los indicadores justamente es la frecuencia del servicio, ¿no? Entonces, si es nulo, quiere decir que eso, pues, ese documento puede pasar, pues, a la eliminación, ¿no? Claro, respetando si es que hay PCDA, los plazos de retención. Si no, no hay problema, ¿no?
Luego en el 3.4 ya el marco normativo que hemos comentado. Entonces, esto es según la serie documental, ¿no? Luego en el 3.5, accesibilidad. O sea, si es de acceso público. Si no es de acceso público, también se debe señalar ahí, ¿no? Y luego las características físicas del documento, ¿no? Poner si es en papel, en medios electrónicos, en otros. O puede ser mixtos también, ¿no? Ambos. Entonces maneja esas dos opciones. La fecha de elaboración de esta ficha técnica, el 21 de mayo del 2021. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tenemos con estas fichas aprobadas, ¿no? Y este es como anexo 2, la tabla de retención de documentos, ¿no? La tabla de retención de documentos. Entonces, eso lo vamos a encontrar por direcciones. Y, por ejemplo, en este caso de la gestión de los ConectaMEF, tenemos como el código 01, la gestión administrativa del MEF, en este caso de Arequipa, pero también asistencias técnicas en ConectaMEF, por ejemplo, capacitación en ConectaMEF y la correspondencia, ¿no? Ahí está. Y eso es en cuanto al nombrecito, ¿no? De la serie. Si nos vamos al numeral 5, encontramos la T, ¿no? ¿Y qué significa? Pues algo, ¿no? Y ya lo dijeron por ahí, ¿no? ¿Cómo era? Valor temporal, ¿no? Temporal del documento. Entonces puede ser 15, 16, 20, 21. O sea, en tanto no llega a 30 años, estos van a ser documentos de valor temporal. A partir de 30 años ya es valor permanente, documentos que deben de tener un ambiente exclusivo, ¿no? Y es especial también se puede decir, porque es documentación que no debería filtrarse, ¿no? A usuarios que no les corresponde poder trabajar con esto. Y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido pues un documento de valor permanente, ¿no? Esto lo tengo, ¿no? en la misma ficha. Ahí otra vez se bloqueó. Un segundito. Ahí está. Ya, mira, por ejemplo, a ver, quiero ver una que tenga permanente. Acá. Miren, por ejemplo, en esta tabla de retención de una sección denominada Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, ¿no? Ellos son los que, digamos, se van a encargar, ¿no? De hacer, pues, el juicio, ¿no? Con el Estado, con una administración, por ejemplo, de SUNAT, quizás, ¿no? Entonces, este caso, ¿no? Falso expediente en materia hacendaria, tiene, pues, evidentemente más de 30 años. Y en los plazos o periodos de retención establecen, pues, que son 5 años, ¿no? En el archivo de gestión, los primeros años de la vida de este falso expediente, y luego el periodo de retención en el archivo central. Total, archivo gestión 5, archivo central 25, total 30 años. Y ese dato se consolida, pues, en el archivo central, ¿no? Para poder tener a la mano, como ahora, las cantidades, ¿no? De documentos, pues, que han salido en calidad de préstamo. ¿Ya? Recuerdo que también algunos especialistas brindaban, pues, apoyo, ¿no? Último, ya vamos a revisar un último.
Unidad simple compuesta, tipo de identificación. Bueno, es el material que de la directiva 10 vamos a encontrar otros términos, ¿no? Cuadro de clasificación, la elaboración del cuadro, bueno, y sus disposiciones transitorias, ¿no? Señala también el plazo, ¿no? Que se está implementando para el plazo que se necesita, ¿no? O que ellos están brindando para que las entidades puedan cumplir, ¿no? Generalmente eso lo hacen en esa parte de la directiva. Ya. ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Voy a buscar estas reuniones que, por ejemplo, el comité tuvo, ¿no? El comité evaluar documentos para la aprobación de las series documentales, ¿no? Porque, o sea, no solamente se reúnen y ya, ¿no? O sea, la persona que estuvo viendo este tema de la elaboración del PCDA, por ejemplo, para nuestra entidad, realizaba pues coordinaciones para las reuniones, solicitaba los documentos, los memorandos, designando a los miembros del comité, porque como es un órgano colegiado, la designación pues no es por correo, no, verbalmente, no, sino que era pues una comunicación formal, ¿no? Con documento. Entonces se entendía pues, ¿no? La relevancia que se tenía al respecto, ¿ya? A ver, Alistair dice, identificar y establecer los tiempos de depuración de documentos. Claro, ahora con el tema de la depuración, esto es también, ¿no? Algo previo, o sea, imagínense la cantidad de material, ¿no? Que se pueda depurar, porque lamentablemente no se hace, ¿no? Un trabajo previo. Entonces vamos a encontrar hojas, ¿no? De impresiones de especialistas, ¿no? Inclusive CVs, de todo en realidad, ¿no? Y qué importante, pues, ¿no? Es que es el archivero, ¿no? De la cuadra, o de pues algunos detalles, ¿no? De cómo organizar y bueno, la asistencia técnica sobre todo, ¿no? Que es importantísimo por parte del archivo central. A nosotros, por ejemplo, ustedes saben, pues, ¿no? Yo trabajo en un archivo central y prácticamente es a diario, ¿no? Ahora con más razón porque están haciendo traslados de sus archivos de gestión por tema de mudanza, las consultas, la solicitud de apoyo inclusive, ¿no? O sea, no solamente ya es la asistencia verbal, ¿no? Sino también requieren el apoyo, ¿no? Que brindamos. Bueno, en la medida de lo posible se le da. Y esto pues es parte de nuestra función, ¿no? El del archivo central, ¿no? Cumple un rol, ¿no? De brindar asistencia. Entonces, que necesario, ¿no? Es esta parte. ¿Qué más? En el tema de la depuración, pues claro, es previo, es necesario también, si es que viene de un archivo que no necesariamente cuenta con un archivero. Y la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo se relaciona la ficha técnica de documentos archivísticos? Ya, la ficha técnica es con los instrumentos archivísticos, como la tabla de retención y la ficha técnica de series documentales.
Ya, la ficha técnica de documentos archivísticos. Ah, ya, pero cuando te dices ficha técnica de documentos, te refieres a la ficha técnica de series documentales, ¿no? Que es parte del programa de control de documentos, ¿no? Eso está aclárame, Alistair. ¿A eso te refieres? Sí, profesor. Ya, Documentales. Ya, o sea, ¿cómo se relaciona la ficha técnica de series documentales con otros instrumentos archivísticos? Ah, ya. Claro, mira, lo que pasa es de que tenemos que tener en claro que la ficha técnica de series documentales y la tabla de retención forman parte del programa de control de documentos. Y, por ejemplo, si disgregamos, ¿no? la tabla de retención, ¿no? Sacamos de la ficha. Entonces, yo al tener claro ¿no? el producto de la visualización de esta tabla, cuando culmina el periodo de retención de un documento, al año siguiente, digamos que se puede trabajar con esas series para una futura eliminación. O sea, es más rápido con un PCDA. ¿Por qué? Porque como voy a tener toda la lista de las series y sus plazos, entonces, digamos, puedo proponer eliminaciones, puedo realizar propuestas de eliminación, ¿no? Con mayor facilidad, ¿no? La tabla de retención de documentos también está relacionado pues con la organización documental, ¿no? Con los servicios. O sea, si tenemos un documento ya, pues no sé, del año 90, y mi tabla me dice pues que no, que eso ya debió haber sido eliminado, entonces se puede considerar dentro de un proyecto, ¿no? Más adelante. Porque ya nada me impide, ¿no? Incluirlo dentro del expediente de eliminación. A menos que haya, pues, no sé, un documento que se oponga, ¿no? Difícil. ¿Ya? Entonces, en resumen, los documentos de gestión de archivo, las cuales debe contar el archivo central, son programa de control de documentos, cuadro de clasificación, lineamientos de los procesos de archivo, ¿no? Directiva, si es de manera unificada o si es proceso por proceso, y cada proceso con su propia resolución de aprobación, ¿no? Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta? Entramos en las rectas finales ya. Sí, profesor, acerca de la aprobación del PCDA con la resolución que a veces que no lo colocan en el cuadro de clasificación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Disculpe, la última parte se me No, es que pasa, no lo integran al cuadro de clasificación dentro de la aprobación del PCDA, ¿cómo se llama? El cuadro de clasificación de series documentales. Solamente le ponen ¿cómo se llama? La tabla de retención y la ficha técnica. Ah, ya. Gracias, sí te entiendo ya, bueno. Sí, miren, esto es de antes, no es ahora. Lo que pasa es de que el PCDA, antes del 2019, estaba conformado por tres partes, ¿no? El PCDA estaba conformado por las fichas técnicas de series documentales, por las tablas de retención de documentos, y había un índice alfabético, es decir, lo mismo que el anterior, pero con la diferencia que estaba agrupado de manera alfabética las series. Entonces, con la nueva directiva solamente se señala que conforman el PCDA las fichas técnicas de series documentales y la tabla de retención de documentos.
El cuadro de clasificación es otro documento de gestión de archivo. Y se señala pues en la nueva directiva de este año, la directiva 01, que inclusive este cuadro de clasificación debe ser aprobado con una resolución, con un documento de la más alta autoridad, ¿no? Entonces, si señala eso, pues la norma, no podemos hacer mucho, ¿no? Y acá lo tengo Esto estaba trabajando estos días sobre estos temas y ahí se puede visualizar, ¿no? El protagonismo, ¿no? De estos tipos de documentos. A ver, ahorita vamos a ver. Estamos hablando de la directiva 01 de este año. A ver, un ratito. Y acá está, directiva. Y me parece que es el 866. Dame un segundito para ubicar justo y que quede claro. Ahí, acá está. Ya, a ver, voy a compartir rápidamente. Vamos a ver. Ya. No pueden visualizar, ¿no? El rubro, el ítem 8.6.3, organización. Estamos hablando de la directiva que aprueba la norma de administración, ¿ja? Directiva 01. Ya. Y nos vamos a... Ya, entonces acá señala, ¿no? Miren, en el rubro organización. El cuadro de clasificación del fondo es un instrumento archivístico que permite la identificación de las agrupaciones documentales. Es de obligatoria aprobación a través de una resolución por la más alta autoridad administrativa de la entidad. Asimismo, es un requisito indispensable para la gestión archivística y gestión documental del sistema institucional de archivos. Entonces, en resumen, lo que está diciendo este literal es que se debe aprobar de manera obligatoria por la más alta autoridad administrativa de la entidad. Si tiene una Secretaría General, va a ser la Secretaría General la encargada de emitir esta resolución, ¿no? Resolución de Secretaría General. Pero si no especifica, ¿no? O sea, solamente figura así, más alta autoridad, le quitamos la palabra administrativa, ahí sí va a ser, pues, el titular, en este caso, el ministro. Pero si señala, será aprobada con la más alta autoridad administrativa de la gestión documental dentro de la entidad pública. Entonces se está refiriendo a la labor, ¿no?, que realizan, ¿no? Digamos, los especialistas para la elaboración de un cuadro de clasificación. Y es independiente. A nosotros justo nos han señalado eso en la GENE, ¿no?, hace poco. Porque ¿qué había pasado? Habíamos incluido el cuadro de clasificación dentro del programa de control de documentos, ¿no? Y lo que nos dijeron es, ya, está bien, mira, lo que tienen que hacer ustedes es aprobar el cuadro de clasificación, pero de manera independiente, porque no lo habíamos señalado o aprobado en la resolución que actualiza el PCDA. Si en ese punto le hubiéramos puesto nosotros, autorícese la eliminación de tantos documentos y señalar pues estos puntos, ¿no?, adicionales de aprobar el cuadro de clasificación, no nos hubiesen hecho problemas. A ellos lo que nos observaron es que no habíamos indicado en la resolución que aprueba el PCDA
no habíamos indicado que también, ¿no?, se aprueba a sí mismo el cuadro de clasificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que extraer, ¿no? o elaborar otra directiva donde solamente apruebe el cuadro de clasificación de la entidad. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no estamos intercediendo, ¿no? Ellos directamente lo están llevando a cabo. ¿Ya? Entonces, organización, el cuadro de clasificación es un instrumento de archivo aprobado mediante resolución, ¿no? ¿Alguna consulta de esta parte? Este de acá es la directiva 10, ¿no? Sí les comenté. Y acá hay pues las funciones, por ejemplo, del Comité de Valor de Documentos. Profesor, entonces en ese caso es necesario hacer una actualización sobre la aprobación del PCDA. Claro, si es que el cuadro está dentro del PCDA, cuadro de clasificación, sí, pues porque, por ejemplo, a nosotros nos pidieron que aprobemos el cuadro de clasificación a través de una resolución. Pero ya tenemos este PCDA, entonces tenemos que, está amarrado, ¿no? Actualicemos el PCDA. Y hay esa posibilidad, ¿no? También. Porque ha habido algunos ajustes, algunos cambios. Bien, entonces, consultas, alguna pregunta hay aquí, dice Janet, dice, profesor, ¿qué criterios recomienda para determinar el periodo de retención, vigencia y plazo precaucional? Eso lo dice la norma, ¿eh? Los indicadores, ¿no?, para el tema de valoración, ¿no? En la directiva de valoración. Ya. A ver, vamos a ver si. Un par de minutos lo voy a robar, ¿ya? Miren, acá está. ¿Lo logran ver? 7.1. Factores a considerar en la valoración. Sí, se ve, ¿no? Por ejemplo, marco legal y normativa interna que permita determinar los periodos de retención, el contexto de producción que le da origen a la serie, importancia de la unidad de organización productora de documentos, frecuencia de consultas. Este es el detalle, ¿no? Que hace un ratito estábamos conversando, ¿no? Existe una relación directa entre el periodo de retención de la serie y las consultas que se realicen de los documentos que la componen. A mayor consulta, se extiende el periodo de retención en el archivo de gestión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no lo consulto para nada, no debería darle tanto plazo de retención, ¿no? ¿Qué más? Las características de los documentos, ¿no? Protección de datos personales y garantía de accesibilidad de la información pública, opinión técnica del archivo central, ¿no? Entonces, el archivo central no es un simple espectador, sino también emite una opinión técnica, la cual será considerada por el Comité Evaluador de Documentos, que finalmente son ellos los que determinan, ¿no?, la aprobación de una eliminación, por ejemplo, de documentos, ¿ya? Y bueno, otro criterio es crecimiento o volumen de la serie en el archivo de gestión y archivo central, ¿no? Bueno, la idea pues es mantenerse pues una cantidad, ¿no? Pues, sí, Janet, con eso creo que absolvemos tu consulta, ¿no? Bien, esa parte, o sea, yo recuerdo que alguien en algún momento, ¿no?, profesor, ¿cómo valoramos? ¿Qué debemos de considerar en la valoración? Y la directiva lo señala, es los puntos que les acabo de leer. Tienen que, digamos, identificar, ¿no?, qué criterios
debo aplicar para valorar. ¿Ya? Bien, entonces, no hay nadie más que haya llegado, ¿no? Porque ya estamos todos, porque los otros ya son... Antes se va a matrícula, como que me dicen. Ay, ¿qué he hecho? No me digas que la he... Ay, le he borrado. Deme un minutito, por favor. Esto. Se registra la asistencia. Hoy estamos 13, sí, ¿no? Ya, mi delegada, puedes activar. Yendi, ¿quiénes son los únicos que no están participando? Porque se me ha, por error, ¿quién es el dato? Están todos menos, Herrera, creo que se Herrera, llama, ¿no? Anabel Herrera, ¿no? Anabel Herrera. Y Julka Poma. Y la chica, hay una chica también que reservó, ¿no? Ya, eso era. Sí, porque, mira, no sé qué he hecho. Todo lo que había puesto era solamente guardar y le parece que le he puesto X. Sí, ya, son dos profesores, Herrera y Julka Poma. Julka Poma, ¿no? Julka Poma. Ore. Ah, no, pero Julka Poma no la tengo en mi lista. No, ya. Me dijiste otro, me dijiste, ¿es quién? A ver. Ay. Anabel Herrera es una, ya. Sí, Anabel Herrera. Ya, ¿y el otro quién era? Rojas, ¿de repente lo tiene en la lista, profesor? Cifuentes, Simón, Turpo. Ah, ya no. Urbano, Villarrubia, Villaseca, Milla, Mego, Marín, Malqui, Wilman, creo que uno nomás. Sí, solo, entonces es solo Herrera. Ya. También está. Ya, entonces está bien. Ya, entonces Herrera nomás no lo estoy poniendo en la lista. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana, ya, según el horario establecido. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Profesor, profesor. ¿qué tal?